que es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis doctoral sobre urbanismo y arquitectura rural durante el periodo de la autarquía en Castilla-La Mancha, y en la actualidad es profesora titular en la Universidad de Castilla-La Mancha. Aparte tienen una proyección internacional bastante importante, con base en estancias de investigación en Cuba, Argentina, Estados Unidos, Italia. Y aparte de esa línea de investigación fundamental que parte de su tesis doctoral, de ese estudio de la arquitectura en el primer franquismo, pues ha ido sumando otras líneas de investigación como la conservación y la restauración del patrimonio cultural, la historia de la fotografía, la literatura de viajes, el turismo. Y fruto de estas inquietudes científicas, pues ha participado en numerosos proyectos de investigación y también como investigadora principal, proyectos que están financiados a nivel nacional y también regional. Aparte es directora del Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que es un instituto de investigación que depende de la universidad y que se dedica a recopilar, investigar y divulgar toda una serie de documentación relacionada con nuestra comunidad autónoma. Uno de los proyectos pues, más ilusionantes y más curiosos que tiene este centro de estudios es el de la iconografía popular de Don Quijote, que es uno de los que ha tenido pues, mayor alcance en distintas instituciones. Una de las funciones fundamentales de este centro de estudios es la divulgación y que ese servicio público pues, llegue a todo el mundo. Y fruto de ello pues, ha colaborado con ayuntamientos, con institutos de educación secundaria, con asociaciones y por supuesto también a lo largo de todos esos estudios realizados en la universidad pues también ha colaborado con hermandades y cofradías. Desde un punto de vista más personal, pues para mí es un placer que esté hoy aquí con nosotros porque fue profesora mía en la universidad. Otra de sus facetas es que es una formadora excelente, ha dirigido un total de 26 tesis doctorales, 26 o alguna más en camino. Es una profesora muy apasionada, recuerdo sus clases muy estimulantes y además es muy generosa, muy comprometida pues con esa vocación tan entrañable. La primera asignatura que tuve en la carrera fue técnicas artísticas, con ella en la carrera, y un poco más adelante patrimonio. En esas asignaturas el trabajo que hice fue de imaginería, a Esther no le extrañaría, y también sobre la restauración de la iglesia del convento. Además recuerdo de una forma muy especial como en los siguientes años, pues, durante la cuaresma, para oxigenar un poco el resto de asignaturas, pues ella me daba libros de viajes, informes de restauración relacionados con la Semana Santa, puesto que ella sabía que también me gustaba mucho y que me apasionaba y siempre quería estimular y alimentar pues, ese aprendizaje continuo. Así que nada, os animo mucho también a que disfrutéis con ella y si os lo sugiere, pues que al final tengamos un momento de debate, alguna pregunta o cualquier inquietud que os surja a raíz de la conferencia. Así que muchísimas gracias, Esther. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a todos ustedes por estar aquí esta noche y, bueno, ya tenemos problemas con el ordenador, estar esta noche aquí para oír esta conferencia que, como se ha indicado, me la pidió Víctor por indicación de la Junta de Cofradías. Y esta conferencia, además, no es inocente, sino que es, en cierta manera, una conferencia que hace unos años oyó Víctor y impartí en Toledo, relacionada con el patrimonio religioso. Me gustaría indicarles que, bueno, va a tener la conferencia una parte bastante significativa y que es que yo me voy a confesar con todos ustedes. Y me voy a confesar con todos ustedes en primera instancia por lo siguiente. A casi todos los que estamos aquí nos trae, en cierto modo, un sentimiento de cercanía a los acontecimientos que se van a producir dentro de unas semanas, lo que conocemos como la Semana de Santa, ¿no? Y que ese sentimiento pues tiene muchas escalas
y básicamente se concibe en torno a una hermandad, a una cofradía y a una imagen en concreto. El título de mi conferencia es Más allá de la imagen, ¿no? Más allá de ese elemento que es el de referencia para todas las hermandades y cofradías. Y por eso pongo esta imagen de nuestra paisana, Cristina García Rodero, que para mí es una persona muy cercana y muy entrañable, que ha sabido captar con su cámara situaciones de todo tipo y que a mí me gusta tenerla siempre como referencia. Y en esta imagen de esta confesión, en esta puerta del cementerio, la traigo porque, como les digo, me quiero confesar en ese sentido con respecto al hecho del sentimiento religioso que va a flotar durante toda mi conferencia, pero también para decirles que, sinceramente, estoy muy contenta de estar aquí, pero no les voy a hablar de la Semana Santa de Campo de Cristana, porque me darían ustedes lecciones y me darían un repaso para arriba y para abajo y seguro que metería la pata y ese balcón sería una buena salida de despegue para mí, ¿no? Y yo les voy a hablar de algo más allá, que es importante y significativo, que muchas veces no tenemos en cuenta, que es todo lo que rodea la imagen, y por eso es más allá de la imagen. Es lo que dentro del mundo del patrimonio cada vez se está dando más importancia. El concepto de patrimonio está evolucionando tan deprisa como la informática y la inteligencia artificial, y esa concepción de patrimonio ha hecho que esa imagen de las hermandades y las cofradías que tenemos muy canónica la tengamos que cambiar en razón a una serie de cosas que han estado siempre ahí, que siempre han estado ahí, pero que nosotros no hemos reflexionado ni hemos pensado muchas veces sobre ellas. Esto que les digo nace sobre todo en la década de los 80, cuando se empieza a reflexionar a nivel mundial dentro del marco de la UNESCO, en concreto en la Ciudad de México, en 1989, sobre lo que es la cultura tradicional y popular. Con esto no quiero devaluar la Semana Santa, porque para mucha gente hablar de cultura tradicional y popular la consideran una devaluación, ni muchísimo menos. La cultura tradicional y popular es lo que nos hace lo que somos, ¿vale? Es un concepto que además nace de algo importantísimo, que es lo que somos como grupo, como sociedad, y lo que nos singulariza respecto a otros, y lo que nos da razón de ser, y teniendo siempre algunas veces marcados caracteres identitarios. Cuidado, que el carácter identitario no tiene que ser excluyente ni nacionalista con un grado de exclusión, ¿no? Todos podemos tener nuestro punto de referencia, en este caso vinculado a una cofradía, vinculado a una hermandad, a una virgen, a un Cristo, y todos sabemos lo que supone esa hermandad de todos en torno a este tema. Y, por tanto, cuando en México las naciones vinculadas a la UNESCO en ese momento reflexionaron sobre la cultura tradicional y popular, consideraron que esta cultura tradicional y popular se expresaba, entre otras cosas, a través de una identidad cultural y social, con unas normas que son las que regulan nuestras hermandades y cofradías, y unos valores muy importantes que se transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. Con el énfasis en estos hechos, estamos básicamente viendo lo que ha sido nuestras cofradías y lo que siguen siendo. Yo, antes de empezar esta charla, he podido hablar con algunos de los miembros de la Junta de Cofradías y de algunas cofradías, y les he hecho un examen en toda regla. Les he preguntado cómo va esto, cómo va lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque esas diferencias, pero a la vez esos elementos van sumando y hacen posible la Semana Santa en Campo de Cristana y en otros muchos sitios de La Mancha, pero en cada uno de ellos con elementos singulares. Todas son parecidas, pero no idénticas. Y es un elemento que tenemos que tener en cuenta. De la reflexión que se produjo en México en ese marco, nacieron, pues indudablemente ya propuestas mucho más avanzadas. No piensen que fuimos los países europeos los que pusimos encima de la mesa estos temas. Fueron básicamente los países latinoamericanos y los de Extremo Oriente, que no se identificaban con la imagen del patrimonio que tenemos los europeos. Los europeos, cuando pensamos en patrimonio, estamos pensando en un palacio, en una catedral, en una iglesia.
pero nos ha costado mucho asimilar que hay otros tipos de patrimonio. Y fueron estos países que no tienen ese patrimonio tan material como los europeos los que pusieron encima de la mesa ese elemento diferenciador de la cultura tradicional y popular, y se empezó a definir ya en nuestro siglo, que ya llevamos un cuarto de siglo, que se dice pronto, empezaron a definir lo que llamamos el patrimonio cultural inmaterial, que se conoce por las siglas PCI. En esa definición que se hace en la Conferencia General de París en el 2003, y pongo mucho texto, pero subrayo en negro lo que me parece más interesante para contextualizar lo que es la Semana Santa, es aquel que es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndose un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. Yo creo que no tienen que hacer ustedes mucho esfuerzo para recordar frases de yo me he visto de nazareno porque lo hacía mi padre, lo hacía mi abuelo, ¿no? Es una serie de reflexiones que son muy habituales dentro del mundo cofrade, ¿no? El grado de implicación en las cofradías ya sabemos que varía mucho, pero en ese sentido esa continuidad en el tiempo determina de forma significativa esta situación. Por tanto, lo que tenemos que considerar es que en un ámbito tan importante como es la UNESCO, y que es en la sección dedicada a la cultura, no en la parte de la educación, aunque la educación no la tenemos que olvidar, tenemos presencia de este patrimonio. Pero yo cuando hablo de patrimonio a mis alumnos, me gusta decir que el término en castellano es un término muy restrictivo, sinceramente. ¿Por qué es muy restrictivo? Porque patrimonio, como dice el término, viene de padre, lo que heredamos por parte de padre. Y en realidad el patrimonio es una herencia que tenemos todos y que por mandato constitucional tenemos la obligación de que lo que hemos recibido lo tenemos que mantener y conservar en la mejor de las condiciones para el futuro. Y no solamente eso, sino que también lo tenemos que acrecentar. Si se dan cuenta, en ese mandato constitucional está en buena medida las concepciones que tenemos que tener en cuanto al patrimonio de nuestras cofradías y hermandades, ¿vale? Pero digo que no me gusta el término patrimonio y me gusta muchísimo más el término en inglés, que es heritage, herencia, porque en realidad me parece mucho más descriptivo de lo que es la herencia que hemos recibido. Es la herencia que hemos recibido y que como herencia pues la tenemos que transformar. Esa herencia se estableció en unos parámetros que tenemos que evolucionar y de esa materialidad la pasamos a lo inmaterial. Y volvemos a tener un conflicto. Nuevamente en nuestro lenguaje, en el castellano, hablamos de patrimonio inmaterial, es decir, que no lo podemos tocar, ¿vale? Y seguro que ustedes han oído, pues se ha declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad la dieta mediterránea, o el silbo gomero, o el toque de campanas, ¿vale? Acabo de decir 3 cosas de España que están declaradas patrimonio cultural inmaterial, o el misterio de Elche, si nos ponemos a hablar de algo religioso, ¿vale? Pero todas ellas, excepto el silbo gomero, son inmateriales porque es la acción, pero tiene una materialidad. Las campanas, la campana, la dieta mediterránea, los productos que utilizamos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de patrimonio inmaterial, en realidad estamos jugando con elementos que tienen una base material y una base inmaterial. Pero, si ven en pantalla, yo me he entretenido en recortar y lo he puesto en francés, en castellano y en inglés. Vale. Vemos que la central y la inferior están en francés y en castellano y hablan de patrimonio cultural inmaterial. Pero volvemos otra vez al inglés. Y en inglés no es inmaterial, sino intangible, ¿vale? Me interesa mucho, nuevamente, lo mismo que patrimonio y herencia, me gusta mucho lo de intangible, porque en realidad cuando estamos hablando del mundo que vamos a analizar, que es el mundo de las cofradías, es más correcto que hablar de inmaterial intangible. ¿Por qué? Porque si nos vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, nos encontramos que la definición de inmaterial es que es no material, es obvio, ¿no? ¿Vale? Que no lo podemos tocar. Mientras tanto, que en intangible nos dice que no debe o no puede tocarse. Y hago énfasis en el debe
Porque cuando nos enfrentamos al patrimonio religioso, hay una parte que está relacionada directamente con los valores de lo que supone el sentimiento religioso, la práctica religiosa, etcétera, etcétera, y por tanto no debemos transformarlo. ¿Por qué en inglés se utiliza el término intangible y en castellano y en francés, lenguas latinas, se utiliza el término inmaterial? Bueno, pues la situación es la siguiente. En el ámbito de la UNESCO se sientan a hablar de muchos países. Y la problemática cuando se genera, cuando tienen que generar textos normativos o legislativos, es la dificultad de expresar en la traducción directa percepciones muy diferenciadas entre unas situaciones y otras, ¿vale? El término de inmaterial en el ámbito inglés está relacionado con lo sagrado, mientras tanto que lo intangible no tiene ninguna vinculación con lo espiritual. Y sin embargo nosotros tenemos una situación diferente. Para nosotros lo inmaterial no tiene ninguna vinculación con lo religioso, con lo espiritual, mientras tanto que lo intangible sí que tiene una vinculación con lo espiritual. Y de hecho, no solamente, ni muchísimo menos, hago yo esta reflexión, sino que para la Iglesia, cuando se enfrente a analizar los elementos patrimoniales, sobre todo aquellos que están directamente relacionados con lo ritual, con el ritual, pues se encuentra mucho más cómoda utilizando el término intangible para que no se transforme que el de inmaterial. Y en ese sentido de la transformación hay que poner encima de la mesa un hecho muy importante. Y es que cuando nosotros superamos esa imagen de la Semana Santa vinculada a la imagen de devoción y vemos todo lo que hay alrededor, esto está evolucionando. Y muchísimo. No hay nada más que ver por nuestros propios recuerdos, los que ya tenemos una edad, de cómo eran las procesiones antes y cómo son ahora, y vemos indudablemente una importante transformación. Por lo tanto, eso de que no se debe tocar, no estamos haciéndole caso. No estamos haciéndole caso. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a considerar este marco de referencia de algo tan importante que es cómo vamos a preservar todos esos elementos relacionados con la imagen directamente y lo de alrededor, pues ya viene aquí la coctelera de siglas y de reflexiones. Y yo, sinceramente, lo siento mucho, porque además está aquí el señor alcalde, ya le he avisado de que no le iba a gustar lo que iba a decir, el que vayamos, como siempre, considerando que nuestro patrimonio, un elemento muy significativo para nuestro patrimonio es la declaración de interés turístico, pues a mí me remueve mucho, me remueve muchas cosas. Porque indudablemente nos ponemos en el foco de que se nos conozca en muchas latitudes y es indudablemente también una fuente de ingresos que no tenemos que dejar de denostar. Pero si el reconocimiento de interés turístico se queda en eso y no pasamos a la protección de los elementos que configuran ese elemento que nosotros hemos pedido de la declaración, lo que estamos haciendo es banalizarlo, lo que estamos haciendo es transformarlo, lo que estamos haciendo es que se pierdan en buena medida los valores que le dan su razón de ser como bien, ¿vale? Le voy a contar una anécdota, pero que es muy, muy dolorosa. Hay turistas que llegan a Sevilla intentando alquilar túnicas para salir en las procesiones, porque se creen que es un acto más, como puede ser el Carnaval de Venecia, me cambio y tal. Eso estamos alejándose de ese no se debe que dice lo intangible, ¿vale? Alcalde, no le digo que vaya a hacer eso, pero no hay que poner tanto empeño en ser de interés turístico si antes no hemos hecho otras cosas. ¿Qué otras cosas podemos hacer en torno a nuestro patrimonio religioso? Pues ahí tienen un montón de figuras. Tenemos la figura que todos hemos conocido, que es la de Vic, que es lo que anteriormente se llamaba monumento y que está regulada en primera instancia por la Ley de Patrimonio Histórico Español del año 85, pero desde que existieron las comunidades autónomas tenemos legislaciones de patrimonio de las comunidades autónomas. En Castilla-La Mancha vamos por la segunda, que es la Ley de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha del 2013. Tenemos el inventario de bienes muebles,
Tenemos el inventario de patrimonio cultural inmaterial, que está regulado por una ley del 2015 de carácter nacional, y en la regional tenemos unas aproximaciones. Y luego, pues en Castilla-La Mancha, pues tenemos algunas cosas diferentes y aparecen el bien de interés patrimonial, el elemento de interés patrimonial. No voy a entrar en eso ni muchísimo menos, pero quiero que sean ustedes conscientes de que muchos de esos elementos que rodean a nuestras hermandades y demás, algunos de ellos pueden tener otros tipos de protección, que son, esos sí son protección. Bueno, esto, claro, a ustedes les habrá puesto en la locura total y absoluta, ¿no? Y es la locura total y absoluta porque diciendo, esta mujer va a hablar solo de leyes. Bueno, no voy a hablar solo de leyes, pero sí que quiero que tengamos en cuenta que hay una ley, que es la Ley de Salvaguardia de Patrimonio Cultural Inmaterial, que ya se ha empezado a transitar por algunas comunidades autónomas para defender elementos o situaciones vinculadas al patrimonio religioso, ¿no? En esta legislación de la salvaguardia del patrimonio inmaterial del 2015, que dice en su preámbulo que no pretende ni muchísimo menos entrar en discusión con las leyes de las comunidades autónomas, pero que quiere ser el marco de referencia para la protección de todas estas situaciones, tenemos que en el artículo 2, pues en el despliegue de cosas por las que se preocupa, tenemos los usos sociales, rituales y actos festivos relacionados con la sociedad y que, por tanto, pueden ser objeto de salvaguarda. O las formas de socialización colectiva y organizaciones, ¿no? En el artículo 4 indica quiénes tienen que hacer esta actividad, que son las administraciones públicas, que velarán por el respeto y la conservación de los lugares, los espacios, los itinerarios, y hago énfasis en esto, porque los itinerarios tradicionales de las procesiones empezaron a cambiar por circunstancias en una situación muy fea de una junta de cofradías de nuestra provincia. La razón para cambiar el itinerario es que así pasaba por la zona de los bares, ¿vale? Cuando en realidad los itinerarios, su razón de ser es que se tenían que pasar por todos los lugares y enclaves de carácter religioso, y tenía su razón de ser, salían las monjas o las cofradías correspondientes a hacer el paso de la procesión, etcétera, etcétera. No puede ser que un itinerario, por ser de interés turístico, pase por la zona de los bares. Está en contra por completo de los planteamientos, ¿no? Y además tenemos que considerar que en ese ámbito la legislación dice, bueno, pues aquí no es algo sin más, sino que tiene que entrar una legislación urbanística y demás, porque los concejales de urbanismo tienen mucho que decir en todo esto. Y por lo que me compete a mí y por lo que estoy aquí, indica claramente que las universidades intentarán incluir el conocimiento de este tipo de patrimonio en su formación para ampliar el respeto sobre estas situaciones que normalmente no se tenían en cuenta porque nos dedicamos a lo material. Mis alumnos salen sabiendo mucho de la Catedral de Toledo, pero a lo mejor no saben nada de lo que rodea en torno a una acción como puede ser una romería o un Belén o tantas cosas, ¿no? Y incluso se indica que tiene que ser esto. En esta situación, pues a nivel estatal, con el problema de las comunidades autónomas, pues decidieron, como en otras muchas cosas, hacer un plan de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial que va haciendo una serie de pautas, ¿vale? Todo esto nos va a llevar finalmente a la Semana Santa. Yo les comentaba con anterioridad que ya en algunas comunidades autónomas se ha abordado la necesidad de proteger algunas de estas actividades, y yo, entre el conjunto de todas las que están declaradas en España, he extraído aquellos elementos relacionados con la Semana Santa en España que ya tienen el grado de protección que da la legislación del 2015 o las legislaciones de las comunidades autónomas. Todos podríamos pensar que en Andalucía, que es un sitio que todos pensamos que tiene mucha referencia con la Semana Santa, tendrían bastantes declaradas, y solamente tiene una, en Priego de Córdoba, el auto de prendimiento. Otra de las sorpresas es que en Aragón están los toques de tambor y bombos en el Bajo Aragón. Curiosamente, están declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad, ¿vale?, y del carácter inmaterial, junto con la tamborrada de Lleni y de Tobarra, pero curiosamente la página web del Ministerio no lo reconoce.
no lo recoge. Si se meten ustedes en la página web del Ministerio, declaraciones de patrimonio cultural y material, en Aragón no aparece la tamborada, que es una cosa alucinante, porque luego el propio Estado pidió a la UNESCO que se declarara. Lo digo porque algunas veces, no quiero culpabilizar a nadie, pero algunas veces cosas que están en lo obvio, pues no se traslucen en donde tienen que estar para conocimiento de todo el mundo. En Castilla-La Mancha tenemos las tamboradas de Ginny Tobarra, que junto con las del Bajo Aragón están declaradas patrimonio cultural y material. Lo curioso y lo interesante, y tampoco extraño, es que en Castilla y León hay 3, como ven, en Valladolid y en Zamora 2. En Zamora 2. Una en Bercianos de Aliste, y que es un conjunto de celebraciones muy interesante, que si no las conocen las recomiendo, y la Pasión zamorana en su extensión. Por otra parte, tenemos en Cataluña también, en Tarragona, 2, y un Vía Crucis viviente, que es muy interesante, en San Ildefonso de Salcán, en Girona. Si nos vamos a Extremadura, tenemos el Sermón de la Pasión en Badajoz, en Murcia, la mañana del viernes de los Salcillo, que es espectacular, y nuevamente unas tamboradas. En La Rioja, los disciplinantes de San Vicente de Sonsierra. En la Comunidad Valenciana, como ven, 2. Fíjense, con lo que es la eclosión de lo que supone la Semana Santa en toda España, hemos protegido muy pocas. Y el hecho de su no protección lleva muchas cosas aparejadas. ¿Por qué lleva muchas cosas aparejadas? Porque la protección legitima que determinadas actuaciones, que pueden ser algunas veces mal recibidas por la sociedad, no se transformen. Indudablemente, el patrimonio inmaterial está relacionado directamente con las acciones de los grupos que las generan, ¿no? Pero hay veces que el desconocimiento lleva a una transformación. Y en este sentido voy a ser muy crítica. Nuestra Semana Santa en La Mancha cada vez es más andaluza. Cada vez es más andaluza. Por esa imitación de lo que pasa en Andalucía, y si nosotros tiramos de archivo, vemos que se hacen cosas ahora que no se hacían antes. Si nosotros tenemos salvaguardada por una declaración de protección nuestra Semana Santa, lo siento mucho por las cofradías, pero eso de bailar a la Virgen, que se quede para donde tenga que bailar, porque no corresponde, ¿vale? Yo sé que esto, algunos estará removiendo la silla, lo siento, pero es lo que pienso, ¿vale? Y me han traído aquí para que hable de lo que pienso. Bueno, ¿qué pasa? Pues que en el Plan Nacional de Salvaguarda, que es donde se tienen en cuenta todas estas cosas que están relacionadas directamente con la Semana Santa, hay unos epígrafes que yo voy a ir poniendo cosas. Se considera la salvaguarda del patrimonio material que tiene que ser tradicional, contemporánea y viviente al mismo tiempo. ¿Cómo se conjuga lo tradicional con lo contemporáneo? Pues ustedes todos los años, con la Semana Santa o con la festividad de su patrona, están jugando con lo tradicional y lo contemporáneo. Vamos a ver, señores, estamos en el siglo XXI, no vamos a hacer las cosas como en el siglo XV, ¿vale? Pero hay que equilibrar. Y entonces, por eso, tiene que ser al mismo tiempo. Y bueno, pues el equilibrio puede llegar a esto. Esto es la avenida Madison, al lado de la Quinta Avenida, en Nueva York, un mes de mayo de hace 10 años. Una procesión en una pick-up de unos filipinos, un domingo por la mañana. Es tradicional, es contemporánea y está viva. ¿Cómo nos quedamos? A ver, que hable el pueblo. Bueno, ¿qué ocurre? Pues indudablemente, bueno, estas fotografías las he hecho yo y las he visto en directo, que yo decía, yo no he tomado nada, estoy viendo esto, ¿vale? Estoy viendo yo. Además, para más curioso, ese mismo día se había celebrado por esa calle, un poco más arriba, ven que está con los estos, se había celebrado, les recomiendo que si están en Nueva York,
a partir de primavera empiezan acaba de hacer la de San Patricio, celebran cada país celebra su día especial, y ese mismo día, un poco más arriba, había sido la celebración del Estado de Israel, con lo cual habían estado un poquito los judíos y luego los católicos, ¿no? Pasaron por el mismo espacio. Yo venía, en concreto me lo encontré cuando venía de ver el desfile de la exaltación de Israel. Bueno, pues como pueden ver en estas fotografías, tienen todos los elementos de devoción que vamos a ver por las calles de España en estos días, pero adaptados a la circunstancia de su entorno. Una de las cosas que nos planteamos cuando vemos el patrimonio material es que se dice que tiene que ser vivo, porque tiene que responder a la sociedad, pero a la vez tiene que ser tradicional, no podemos transformarlo, ¿vale? ¿En Nueva York alguna vez pasaron pasos profesionales a la española? No, pero los filipinos lo están pasando con la pica. ¿Me siguen? Bueno, otro de los elementos es que tiene que ser integrador. Y en ese sentido, cuando hablamos de integrador, tenemos que ser muy conscientes que compartimos expresiones en el mundo católico vinculado a lo que fue España, en el mundo, en muchísimos sitios hay procesiones. Por ejemplo, Cristina García Rodero el otro día me comentaba que se va a Filipinas a fotografiar ahora la Semana Santa, ¿no? Y en Filipinas hay una Semana Santa bastante cercana a la nuestra, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta los elementos de diferenciación. Otra fotografía de Cristina. Los primeros cristianos son los coptos. Y esto es una celebración de los coptos en Etiopía. ¿Se diferencia tanto de lo nuestro? No. Entonces, ese concepto de integración es que nosotros no somos... normalmente cuando hay una declaración de Patrimonio de la Humanidad siempre se remarca la singularidad del elemento, ¿no? Pero también se considera la fragilidad del elemento, ¿no? Y por tanto, pues en ese concepto de integración lo tenemos que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta que tiene que ser representativo, ¿no? Yo decía, bueno, vamos a preservar lo nuestro. Y tiene que ser representativo porque en torno a la Semana Santa y en la exposición que tienen ustedes abajo, hay lo mejor que se puede valorar, y además decía Víctor presentarme. Ella me daba clase de técnicas, yo doy clase de técnicas, y creo que por ahí hay alguien también que le ha dado clase de técnicas. Bueno, pues las técnicas artísticas que están relacionadas con la Semana Santa, si no hubiera sido por la Semana Santa, hubieran desaparecido, muchas de ellas. Y son una representación maravillosa de nuestra tradición, en muchos ámbitos. Y las tenemos que tener en cuenta. Y además ellas están relacionadas directamente con nuestras costumbres y demás. Y además, no solamente eso, sino que se van perpetuando generación en generación, ¿no? Que es otro de los elementos con los que trabajamos. En ese sentido, cuando hablamos de la religiosidad, pues nos enfrentamos nuevamente a una fotografía. Y en esta fotografía, pues no sé si la conocen ustedes, pero la gente, esto es en Latinoamérica, nada. No, Colmenar Viejo, las mallas, ¿vale? Es una celebración entre profana y religiosa, ¿no? Entonces, tiene ese concepto de integración. Como comentaba, es muy importante que se base en la comunidad. La comunidad es la que le da razón de ser a todo lo que hay en torno a la Semana Santa. Y, como decía, además es un elemento aglutinador del individuo con el grupo y, además, en generación, en ese concepto del heritage, de la herencia que nos marca. Pero en esa situación tenemos muchas situaciones iguales, ¿vale?, con respuestas casi parecidas, pero no idénticas. Y ahora mismo, pues, la foto de la izquierda está de estos días con el diluvio universal y con la ofrenda en Valencia, ¿no? Pero he cogido la otra imagen más chocante de la Virgen de Pilar con unas sevillanas allí delante, ¿no? En estos días de atrás he estado en Zaragoza y de pronto voy por la plaza de la Basílica y había una fila impresionante. Digo, ¿por qué hay una fila tan impresionante de gente y tal? Y se lo pregunto a la gente de Zaragoza con la que estaba y me dice, no, es que ahora la cinta de la Virgen del Pilar, que siempre se compra como medida, ahora se puede comprar con la tela del cachirulo. Muy identitaria la situación. Hemos pasado de la cinta azul por el color mariano a la cinta del cachirulo.
Nos lo tenemos que hacer mirar un poquito, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Pues que cuando nosotros hablamos de ese patrimonio intangible, en general, en España, un país católico, aunque no venga en la Constitución, pero básicamente católico, tenemos cantidad de elementos vinculados a ese patrimonio intangible. Y aquí tienen algunos: la musical, canto gregoriano, los villancicos, las saetas, el toque de campanas, la vida religiosa, que se nos olvida mucho, pero que luego de vez en cuando alguien se casa le lleva los huevos a Santa Clara, ¿no? A la mujer de Santa Clara, los belenes, que quedan muy bonitos en las casas, pero que no, contextualizados, las romerías, el Corpus Christi, la Semana Santa, las procesiones, las cofradías y las hermandades, todos esos elementos dentro del paraguas de lo que se considera patrimonio dentro de la Iglesia están en ese mundo de lo intangible. Porque a mí me parece que para todo esto tenemos que hablar de intangible, con el sentido que supone el hablar de elementos de carácter inmaterial. Y entonces, cuando hablamos del corpus, esta fotografía la hizo nuestro Víctor hace unos años, cuando hablamos del corpus, nosotros, o cualquier tema que yo esté hablando, la mayor parte de ustedes generarán una imagen, ¿no? Pues hablamos del corpus, la mayor parte de la gente generará la imagen del Corpus de Toledo, que está declarado Patrimonio Cultural y Material de Castilla-La Mancha. Pero también tenemos el de Camuñas, cerquita de aquí, ¿no? Y les voy a contar una situación. Hubo un momento que, como nuestra comunidad autónoma casi todo tiene que ser de 5 en 5, porque somos 5 provincias y hay que hacer el equilibrio, ¿vale? Pues en ese equilibrio decidieron declarar 5 corpus. Y los que nos dedicamos a esto nos echamos las manos a la cabeza. ¿Por qué nos echamos las manos a la cabeza? Porque cuando se protege una cosa hay que describirla. ¿Y en qué se parece el Corpus de Toledo con el Corpus de Camuñas? Solamente en una cosa, en la custodia. Lo demás, nada. Pero no la custodia desde el punto de vista físicamente, sino la custodia en la cual va el viril y nada más. Lo demás no se parece en nada. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un patrimonio inmaterial, tenemos que considerar las diferencias en lo igual. Es decir, todos son festividades del Corpus. Todos lo que hacen es la alabanza del Corpus Christi, que es un elemento diferenciador de la cultura católica del mundo, dentro del mundo cristiano. Pero no es para nada idéntico el de Toledo con el de Ciudad Real, ni con el de Camuñas, ni con el de Eche de la Sierra, y puedo seguir así ad infinitum en Castilla-La Mancha. Otro de los elementos con los que tenemos que barajar, y hay un peso muy importante dentro de la Semana Santa, es la religiosidad popular. Porque algunas veces denostamos todo lo que está relacionado con las procesiones de la Semana Santa porque es religiosidad popular, como que está fuera, ¿no? Pero la religiosidad popular es el fundamento y argamasa, además, también tiene la argamasa de esos grupos en torno a la creencia, ¿vale? Y no me digan ustedes que cuando nosotros nos enfrentamos a las dinámicas de muchas cofradías, lo que está dominando es ese concepto más cercano, más lejos de esa sacralidad que se produce dentro de la Iglesia. Y en esa religiosidad popular tenemos cantidad de elementos de diferenciación, ¿no? Ahora les voy a poner 2 imágenes de religiosidad popular de Galicia. Una que podemos asimilar a nuestros devotos en nuestros santuarios con las figuras de cera, pero está bastante alejada a la mayor parte de nuestra concepción de religiosidad, que es una festividad que los niños o las personas que han estado a punto de morir hacen una promesa y los meten en un ataúd y hacen un recorrido de romería con la persona que se salva de la muerte en el ataúd que le hubiera correspondido, ¿vale? Es una religiosidad popular, algunas veces no aceptada por la Iglesia Católica, pero que determina esa unión en torno a algo que es de lo que estamos hablando. Bueno, ya hemos llegado al patrimonio de las cofradías, ya tocaba, ¿vale? Y ya tocaba y hay que diferenciarlo, y en este sentido utilizo intangible y tangible, en 2 grandes bloques. Lo tangible, lo que podemos tocar, lo material, que sería la imagen,
y la ermita, la iglesia, y ahora, para nuestra desgracia, porque yo lo considero una desgracia, esos almacenes donde los almacenamos 340, 350 días del año hasta que salen a la iglesia a la que se pone y se monta, ¿no? Entonces tenemos esos inmuebles y el patrimonio inmueble, todo lo relacionado con esto. Y por otra parte, el patrimonio intangible. Nosotros podemos tener las bocinas, ¿vale? Pero las bocinas no tienen ningún sentido si no las oímos. Yo no sé si ustedes han ido algún viernes de Cuaresma a Calzada de Calatrava, a la caída de la noche. Que estás en Calzada, no hay nadie y de pronto empiezas a oír las bocinas. Es espeluznante, ¿vale? No sé si ahora lo seguirán haciendo porque no he ido desde antes de la pandemia, pero me supongo que sí. Pero estas bocinas son de Murcia, ¿vale? Pero las pueden ver en cuanto, por ejemplo, a las bocinas. Y pongo las bocinas porque en esta bocina tenemos dos elementos que las que hemos trabajado antes con el tema de las campanas. Tenemos por un lado el sonido, que es lo inmaterial, pero para esa inmaterialidad, eso intangible, tenemos que tener la materialidad de la bocina, ¿no? Y que tienen, pues sí, curiosamente estas bocinas eran bastante habituales, pero se han ido perdiendo con el tiempo. Y una de las razones que se ha perdido por el tiempo es muy curiosa, porque como estaban hechas de bronce, y entonces en un momento dado se fundieron para hacer cañones, porque era más importante defenderse, ¿no? Dentro del patrimonio intangible, que es a lo que vamos, de las cofradías, tenemos muchos elementos, como son el asociacionismo. A mí me encanta acercarme a los libros de reglas y lo que supone la articulación de la cofradía o la hermandad en torno al libro de reglas, ¿no? Y cómo se marcan los rituales procesionales, porque no son todos iguales, pero todos tienen un mismo punto de partida, que es el triunfo romano transformado. Y luego los saberes relacionados con los procesos tangibles, como es el montaje de las imágenes, la forma de llevar los pasos, la relación de los miembros de hermandad. Pues en algunas hermandades, pues el hermano, antes de salir hacia el lugar donde se va a hacer la estación de penitencia, les ofrece un dulce, algunas veces alguna cosita con alcohol para calentarse, etcétera, etcétera. En torno a la Semana Santa, por tanto, tenemos en esos rituales también una gastronomía que forma parte clarísima y que, bueno, hasta ahora la venden, hasta ahora, o sea, al Mercadona, como nos da toda la comida, hasta nos hace potaje, si queremos, ¿vale? El bacalao, o las flores, o las torrijas, ¿no? La forma de poner la candelería es también intangible. En estos días ya se están haciendo muchas actividades intangibles en torno a la Semana Santa. Yo preguntaba antes si ya estaban con los ensayos para esto. Entonces aquí tenemos los ensayos, las formas de llevar y además las formas de llevar como incluso se han transformado en imágenes canónicas. Ahí pueden ver que ahí va en andas y ahora los llevamos a Costal, en Sevilla, ¿vale? O incluso cuando se introdujo la modernidad, haciéndole a algunas hermandades demostración de cómo podía ir un paso cuando decayó la situación de tener costaleros, cómo se podían meter motorcitos, ¿vale? Y los tenemos, los motorcitos, ¿vale? O la forma que acompaña la música a las procesiones, ¿no? Que pueden ser así, o así, o así, como son los turgos en Cuenca, ¿no? Vale. O el papel de la mujer, que yo también preguntaba, el papel de la mujer en torno a las cofradías. Antes yo decía, tenemos que trabajar entre la tradición y la contemporaneidad. Si trabajamos solo en la tradición, las mujeres no habían sido nunca nazarenos, ¿no? Ahora tenemos esto. Y lo que eran, pues eran con la mantilla. Alguien me decía, no, digo, no, voy de negro, pero no me he puesto la mantilla hoy para la conferencia. Vale. O rituales que se han dejado de hacer, pero que eran espectaculares, como es el velatorio. Se hacía velatorio de los yacentes, aquí en este caso en Murcia. Era un velatorio, como ven,
como si fuera verdaderamente un ser que ha fallecido, ¿no? Pues con todo alrededor, todos los elementos del esto. O algo muy importante y muy significativo, que es el inicio con los niños en la formación, desde los colegios a la disposición en las procesiones y en los frestos. Pero también dentro del patrimonio intangible tenemos que considerar un patrimonio mueble, que es muy significativo, que nos vale para lo intangible, y es el patrimonio documental. Una de las grandes a mí me resulta muy dolorosa el hecho de los grandes problemas que tienen, es que muchas cofradías no mantienen su documentación, muchísimas con esta. Y no voy a entrar en que si a mí algunas veces pido documentación en algo. No, el último secretario se lo llevó a su casa porque dijo que se lo llevaba a su casa. ¿A qué le suena? Bueno, no miro a nadie, miro el ordenador. Y los registros gráficos, vivimos en un mundo supervisual. Si les pregunto a ustedes cuántas fotografías llevan en su móvil, 2.000, 3.000, ¿cuántas? ¿No? Ahora mismo la fotografía nos acompaña, pero la fotografía siempre ha estado ahí. Y luego en ese mundo, más allá de la imagen, tenemos andas, pasos, tronos, carrozas, textiles, maravillosos textiles, que hay que cuidar, como las camareras, cómo doblan las mantillas, como esas cosas, la orfebrería. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando hablo de temas de conservación y restauración, que nunca considero que en una cofradía se haya voluntad de hacer daño a los objetos, pero el desconocimiento algunas veces es muy dañino. Entonces, vamos a sacar nuestra imagen más hermosa que nadie. Venga, brochazo de Titan Luz. ¡Hala! Bien. Vamos a limpiar. Venga, el cristasol. Que es muy hermoso. Eso hacía un daño. Bueno, el Titan Luz ya, yo creo que ni existe, pero era de mi época. Pero bueno, lo que me refiero es que iba a salir más hermoso que nadie la capa del santo. Bueno, pues tenemos todos esos elementos. Pero vamos perdiendo muchos que no somos conscientes y son muy importantes. O los hemos perdido, pero estamos a tiempo todavía de recuperarlos. Y pongo esta imagen de Santo Domingo el Antiguo, que como pueden ver a los dos lados del retablo hay unos grandes cortinajes. En Cuaresma se tapaban los retablos que no eran de representarse en la Pasión, con unos velos que eran negros o morados, ¿vale? Y en muchas iglesias, todavía en la parte de arriba, se pueden ver como unas pequeñas garruchas, que ahora les ha dado por quitarlas, porque claro, afean. No las quites. Yo me pongo muy histérica con eso. No las quites, porque eso es lo que nos documenta que en una época ahí se colgaron los velos, ¿vale? O las sargas para el monumento de Semana Santa. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos imágenes de esa misma iglesia de Santo Domingo el Antiguo, en Toledo, con la grandísima sarga con las escenas de la Pasión que se colgaban los días de la Pasión, o la maravillosa de San Eutropio del Espinar al lado del Escorial, que es la que cubría el retablo y que la pueden ahí ver, que se restauró hace unas décadas. O el monumento maravilloso de Semana Santa de Villahermosa, ¿vale? Que algunas piezas están restauradas, están puestas en partes de la iglesia, pero era un monumento escenográfico, como ven, parecen las bambalinas de un teatro, ¿vale? Todos estos elementos configuraban nuestra Semana Santa y nosotros podemos rastrear que hay muchas huellas en muchas de nuestras poblaciones, porque en todas había, en todas se ponían los velos, en todas se hacían los monumentos, ¿vale? Pero, como decía un amigo mío, sacerdote que falleció, se ha producido la destrucción silenciosa a partir del Concilio Vaticano II, que consideró que todas estas cosas no eran correctas, se empezaron a meter. Y yo, a mis alumnos saben que me encanta una película que todos los años en Navidad la ponen, que Se armó el Belén, de Paco Martínez Soria, que lo refleja perfectamente, lo que era modernizar las iglesias, porque no estaban de acuerdo para que estuvieran allí con la guitarrita cantando y las iglesias modernas. Todos esos elementos que estoy diciendo estaban en nuestras iglesias y han desaparecido, ¿vale? Y están, a lo mejor, en algunos otros sitios, ¿no? O el tenebrario, el oficio de tinieblas. En el oficio de tinieblas, en la Catedral de Toledo, que sepan que en el oficio de tinieblas, dentro de la Catedral de Toledo, se disparaba pólvora para simular lo que supuso la muerte de Cristo, que como se nos narra, todo tembló, pues dentro de la Catedral de Toledo era una mascleta en todo buen sentido, ¿no? Y cómo ese mundo se vincula a la música, ¿no?
o los elementos que seguro que en algunas de las cofradías aquí lo llevan, la carraca para ir haciendo el silencio, pero que también no es solamente el silencio, es el ruido de las cadenas y de los huesos, ¿no? O yo decía que en algunas poblaciones, de las que están declaradas, tenemos pasiones vivientes. Y lo que quiero mostrar es una pasión viviente en un pueblo de Zamora en los años 20 del siglo pasado, es decir, más de 100 años. La idea, y en ese sentido yo alabo a la Semana Santa de Campo de Cristana, que es pedagógica, que va escalonada y demás, la idea es ejemplificar lo que fueron aquellos días, pero con los registros visuales que eran para aquel tiempo. Fíjense en las vestimentas, pero fíjense aquí, los soldados llevan el traje de la mili, ¿vale? Porque representan, ¿qué representan? El gobierno, el poder, ¿no? ¿Y qué ropa tenían en un pueblo? Pues el uniforme de soldado, ¿no? Y de eso hemos pasado allá a escenificaciones, todos perfectos, todos planchados, todo y diferenciado, como son estas que les acabo de poner. E incluso, en este sentido, pues hemos marcado la importancia de la Semana Santa con monumentos que jalonan ahora mismo en cantidad de ciudades en España en homenaje al Nazareno y la Semana Santa. Que nadie duda de sus valores patrimoniales, pero a que ustedes dudan de los valores patrimoniales de esto. Aquí las cofradías no tienen cada uno su nazarenito de arcilla, ¿no? Presidente, hágalo, que esto es una mina para el interés turístico regional. Esto en Sevilla pone no Ku Klux Klan, ¿vale? Porque claro, hay mucho extranjero y se piensa que el Ku Klux Klan de España va de colorines. Esto es una mina. Y además, si lo ven en algunos sitios, que lo que pasa que es que nosotros para todo este mundo tenemos que tener una fase documental. Yo soy historiadora del arte, pero historiadora. Y por tanto lo que tenemos que conocer es lo que ha sido nuestra trayectoria. Y tenemos que intentar recogerlo. Y bueno, yo sé que aquí se ha hecho un esfuerzo muy grande, digitalizando todos los folletos de la Semana Santa de Campo de Cristana, lo mismo que en otras poblaciones de Castilla-La Mancha, se ha hecho este esfuerzo. Pero tenemos que hacer más y tenemos que ser conscientes. Porque a mí me gusta últimamente decir que, curiosamente, los de mi generación estamos dejando muchísima más huella para el futuro que los jóvenes de ahora. Porque todo lo digital desaparece. Está desapareciendo. Saben que el Estado español, junto con otros estados, recopila páginas web en momentos culminantes, pero luego muchas desaparecen. ¿No les ha pasado a ustedes que han ido a una página web que les gustó mucho y ya no está? ¿Dónde está eso? Ha desaparecido. Mientras tanto que todos nuestros papeles siguen estando. Y me dedico al mundo digital, que dirijo un centro que digitalizamos. ¿Qué pasa? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces lo cercano no lo fijamos porque pensamos que siempre va a estar. Y eso no va a estar, hay que fijarlo. Y por tanto, tenemos en ese labor de lo intangible, tenemos que hacer que todo esto sea más, tenga más peso. Y aprovecharnos de todavía las personas mayores que tienen su conocimiento y su sabiduría, hacerles recoger las fuentes orales, porque es muy significativo. Luego yo sé que voy a entrar en un camino que es complejo, pero por ejemplo, es dificilísimo encontrar una grabación de cuando se está haciendo vistiendo las camareras a las imágenes de devoción. No están, no hay imágenes de esto, ni fotografías, ni vídeos y esto. Hay que fijarlo, porque es ahí donde estamos viendo esas formas de trabajo que se tienen que pasar con el tiempo. Normalmente la camarera mayor enseña a las otras, etcétera, etcétera. Pero si se rompe, se trunca eso, no tenemos conocimiento. Y cada uno son singulares y demás. Y para eso las cofradías también tienen que tener sus espacios donde recopilen todo esto. Y si no, que el ayuntamiento les deje alguna estancia por ahí. Los carteles, etcétera, etcétera. Si hacemos una mirada a lo que tenemos, por ejemplo, pueden ver que, por ejemplo, aquí tenemos una procesión de disciplina, de los que se flagelaban.
que es una práctica que a partir de un momento se deja de hacer, y ahí la tenemos perfectamente reflejada en este grabado. O tenemos en esta estampa maravillosa ver cómo esas túnicas de nazareno con cola no las llevaban arrastrando, porque las calles eran lo que eran las calles, agua va, y con eso digo todo, ¿vale? Pues ahí se ve en una procesión de Sevilla que cómo iban los nazarenos. O cómo iban los nazarenos en Sevilla a principio y los jefes de palio, los presidentes de palio en Sevilla, qué diferencia cómo van ahora, ¿eh? O una procesión en Sevilla, cómo eran. O nuestros armados del campo de Calatrava, ¿vale? O una procesión en Zamora. Si se dan cuenta, las de Zamora se parecen más a cómo son ahora. Estas son de Zamora. O esta maravillosa, a diferencia de la que hemos visto antes de la estampa de Sevilla, de los nazarenos con toda la cola desplegada, en Jerez de los Caballeros. Esta es de los años 20, hecha por una fotógrafa estadounidense que se llamaba Ruth Matilda Anderson. Y aquí esa misma población. No se parece nada a cómo va ahora la población. O si ponemos, vamos a la centuria Macarena. En 1897, en 1915 y ahora lástima de las avestruces. Ha crecido, de un año para otro han crecido las plumas, ¿vale? Pero en torno a la Semana Santa hay muchas cosas. Y yo, una de las cosas que hago es que todos los años en Semana Santa recopilo fotos curiosas. Nada. O también, por ejemplo, el ritual del grupo. He dicho, es muy importante para la Semana Santa y en ese sentido de lo intangible, el grupo. Fíjense, estos nazarenos le dan tanta importancia al vestirse que se van a un estudio fotográfico. Como pueden ver, detrás hay un forillo. Esas imágenes que hay detrás se llaman forillo, que era lo que tenían en los estudios fotográficos, y allí te hacías la foto con la sillita, con lo que fuera, ¿no? Pues se van vestidos de nazareno a hacerse la fotografía. Y el de centro es un guasón y le pone el borlón al que se sienta abajo, que no lleva túnica. ¿Lo ven? ¿Vale? ¿Lo ven aquí? No le pone los cuernos como ahora, pero bueno, es eso. O algunos que no se van a un estudio fotográfico, sino en el corral de su casa, que acababa de llover delante del charco con las túnicas blancas, ahí los tenés a todos tan curros, ¿no? O los nazarenos se paran a echarse una copita en las procesiones de Sevilla, ¿vale? O con la mirada del otro. A mí me interesa mucho la mirada del otro. La mirada del otro es el viajero extranjero que se enfrenta a lo nuestro. Yo puedo decir que algunos viajeros ingleses, protestantes, cuando llegaban a España y veían las procesiones, el Corpus Christi, salían corriendo, porque esto era blasfemia total, ¿no? Entonces, la mirada del otro, por ejemplo, se fija en detalles que a lo mejor nosotros no nos fijamos. Con esta maravillosa foto que está hecha por un fotógrafo italiano, napolitano, Fernando Schiana, que hace esta fotografía maravillosa en Granada. Y también hace esta. Pero yo decía que recopilaba fotografías, ¿vale?, que me gustan especialmente, porque cada vez son más difíciles. Yo comentaba, es importantísimo mantener los itinerarios, porque es parte de nuestra tradición, los itinerarios tradicionales que iban parando en todos los sitios. Dirán ustedes, bueno, pero ahora ya no están las monjas. No, pero está el convento, está el recuerdo de que estaba el convento. Y eso le da razón a ese itinerario. Le da razón de ser itinerario, y la razón de ser de que mientras tanto que estás esperando la procesión te tomes una cerveza no es razón, ¿vale? O también se liga, vestido de... O la inocencia de los niños. O, para ya estoy terminando, porque ya estoy llegando a la hora, el contraste, ¿no? Pues nada, el Cristo de la humildad y la penitencia les ha caído a usted esta noche. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Esther, por este panorama tan amplio, tan estimulante, en el que no apenas hemos visto fotos de Criptana, pero ha habido muchos elementos, pero ha habido muchos elementos que nos resonaban y que nos resultan familiares y que también nos han producido por esos impactos tan desconocidos para muchos de nosotros. Bueno, yo te quería preguntar, por supuesto el público puede plantear también sus cuestiones,
Te quería plantear una cuestión que yo creo que es muy complicada cuando hablamos de patrimonio intangible, que es lograr ese equilibrio entre la conservación, entre el arraigo en la tradición y el cambio que a veces es inevitable, o la transformación. ¿Hasta qué punto se puede cambiar? Porque hay que asumir que se evoluciona, que tenemos que estar en el mundo contemporáneo, pero ¿hasta qué punto se puede cambiar? ¿O hasta qué punto podemos ver si una tradición se está contaminando o está asimilando referencias externas, como comentabas, la sevillanización o todo este tipo de cuestiones? ¿Cómo conseguimos ese equilibrio? Que creo que es una cuestión muy candente en todas las Semanas Santas y también en la nuestra. Bueno, esto es un examen. Bueno, yo creo que no hay una receta válida para todo, sino que hay que matizar en cada caso. Por mi experiencia, me acuerdo que en una charla de este tipo, además a estas horas, que son muy habituales para estas cosas, por el horario de trabajo, pues una persona me dijo: vamos a hacer un paso nuevo en nuestra cofradía y lo que queremos es que sea de un único tronco. Y yo dije: ¿le digo lo que pienso o me callo? Y le dije lo que pensaba, porque como verán no me callo. La situación es la siguiente. Si ustedes ven una escultura, y además hubo una exposición maravillosa hace 2 años que se llamó Almacén en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que esto se veía muy bien. Si ustedes ven una escultura antigua de madera, está siempre hueca por dentro. Y no está hueca para que no le pese a los costaleros, porque los costaleros no contaban aquí. Está hueca para limitar los movimientos de contracción y dilatación de la madera. Porque la madera, aunque tenga 500 años, y esto cruje, que es un gusto, ¿vale?, está continuamente moviéndose. Entonces, tú le quitas el interior, reduces las tensiones. Y no solamente quitas el interior, sino que son piezas de diferente beta para que unas contra otras, si hay alguien que sea carpintero, esto lo sabe. Y si no hay alguien carpintero, ahora con la humedad, a ver cuántas puertas están que no se abren, ¿vale?, porque están siempre en movimiento. Entonces, algo que era como, vamos a tener una escultura de un único tronco, pues es la locura mayor del mundo, ¿vale? Otra cosa que yo me gusta ponérsela así a los alumnos de frente. En la Semana Santa la hemos dejado en el barroco, excepto algunos casos. En La Mancha tenemos menos casos barrocos porque tuvimos la gran desgracia de la quema de todas las imágenes, de muchas imágenes religiosas durante la Guerra Civil, ¿vale? Y tenemos esculturas hechas por otros escultores ya con una estética no tan barroca. Pero ahora mismo, por ejemplo, en Ciudad Real, el resucitado del domingo, pues han quitado el que había y han encargado uno que es muy barroquito. Me parece un despropósito, sinceramente. Somos hijos de nuestro tiempo. Y en ese sentido, de hijos de nuestro tiempo, pues yo les pongo a los alumnos, digo, ¿qué os parecería que saliera una virgen con una minifalda? ¡Buah! Escándalo. Pues es así como veían en el siglo XVII en Toledo, que además en el Concilio de Toledo se prohíbe que vistan las vírgenes con los trajes de las señoras notables, porque esos trajes habían estado en lugares donde había pecado y consideraban que una virgen no se debía vestir con esas ropas y que no tenía que tener la apariencia idéntica a las mujeres de la alta sociedad. Entonces, ¿por qué hoy nos escandalizamos si pensamos que una virgen va a tener que vestir como nosotros en nuestra época? Porque hemos parado el tiempo. ¿Quiere decir con esto que yo esté abogando una Semana Santa de este tipo? No, porque sería carnaval, ¿vale? Pero lo que tenemos que tener es conocimiento. Y para tener conocimiento es muy importante la pedagogía. Y por eso estoy yo aquí hoy, para intentar explicar esto. Otra cosa es que lo acepten, pero yo lo explico. Sí, yo creo que quizá también una de las soluciones es revisitar y volver a buscar en nuestra propia historia, o sea, volver a buscar en la documentación fotográfica de imágenes anteriores a la guerra o de los primeros años de la guerra en los que se mantiene una estética totalmente parecida, esas andas pequeñas, funcionales, esas vestimentas también sencillas. Es que ahora queremos ser Málaga. Claro. Entonces, bueno, hay una evolución implícita que también, pues, el cambio del gusto es inevitable, pero creo que nunca se debe de perder de referencia la esencia y los cambios que vengan que nunca comprometan lo que un día sucedió, lo que un día fuimos.
bueno, después de esta intensidad, no sé si alguien quiere comentar algo más. Aprovechar qué buen alumno. La tenéis aquí. Por alusiones, alcalde, presidentes. Al alcalde ya lo había avisado. Te he avisado. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo creo que nos ofreces una reflexión muy importante. Creo que todos estamos buscando ahora esos elementos intangibles que tenemos en la Semana Santa, que no han aparecido aquí, pero que, por ejemplo, podrían ser esas campanillas que van delante de Jesús Nazareno, o, por ejemplo, la forma de portar específica y tradicional en nuestro pueblo, los itinerarios que, afortunadamente, en Criptana, Jueves Santo, Viernes Santo, se mantienen inamovibles, y ojalá siga así. Las subastas son un elemento intangible muy importante, o por ejemplo el momento en que un andero lleva un ramillete de flores o una flor a sus seres queridos. Eso también es un gesto intangible y que liga a la comunidad y que nos vincula a todos y que tiene también una carga emocional muy importante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y gracias a ti, Esther. Gracias.